La península de Yucatán cuenta con una diversidad de tipos de cenotes, los cuales son la única fuente de agua en toda la península. Sus aguas frescas y cristalinas permiten el asentamiento humano. Poseen una belleza extraordinaria, gracias a que cuentan con una diversidad de formaciones geológicas y una biodiversidad asociada a estos ecosistemas, lo que ha atraído un numeroso público a sus aguas. No obstante, su fragilidad se ve comprometida por un turismo irresponsable, usuarios que ignoran los cuidados del ambiente y la carencia de una vigilancia adecuada, representando así un potencial impacto negativo. Aunado a la escasa difusión de los reglamentos, es difícil identificar las debidas acciones para un aprovechamiento adecuado y sostenible de estos recursos. Es por esto que un grupo de investigadores de la UNAM y de manejo sustentable de zonas costeras han iniciado un largo proceso de identificación y evaluación de las condiciones actuales de los cenotes en la península de Yucatán. Para ello, desde el 2015, el proyecto Cenoteando, como parte del Repositorio Nacional de Cenotes, está nutriendo una base de datos con información novedosa sobre la biodiversidad y datos socioeconómicos de más de 100 cenotes, pozos y aguadas, que incluyen información sobre la infraestructura, tenencia de la tierra y servicios que facilitan la identificación y caracterización de cada uno. Algunas de las metodologías que se han utilizado para el levantamiento de la información incluyen revisión bibliográfica, entrevistas, obtención de parámetros morfométricos, el levantamiento automático de imágenes utilizando cámaras trampa, contadores electrónicos, obtención de muestras, observaciones in situ e imágenes satelitales. Las entrevistas y las observaciones están enfocadas a registrar variables culturales, turísticas y de organización. Estas variables permiten identificar el tipo de aprovechamiento y los daños por construcción, infraestructura o vandalismo. Una herramienta para medir la cantidad de visitantes son las cámaras trampa, las cuales son bastante útil para estimar la afluencia del sitio. Otra herramienta que permite registrar el paso de vehículos en cada instalación son los contadores electrónicos. La toma de parámetros morfométricos y biológicos consiste en observar y registrar variables biológicas y geomorfológicas. Estas incluyen la toma de coordenadas geográficas, la medición de la altura, profundidad, apertura, tipo de caída y diámetro del espejo de agua utilizando un medidor de distancia láser digital. En ocasiones, fue necesario hacer buceo scuba para obtener muestras biológicas y parámetros físico-químicos. Además, se hicieron observaciones y recolectas de organismos invertebrados para la colección, permitiendo contar con su registro y resguardo en colecciones científicas nacionales. Dicha información está registrada en las fichas de biodiversidad de cada sitio. También se hicieron observaciones de la fauna y la condición de la vegetación circundante. El proyecto cenoteando.org está desarrollando una página web en donde estarán reunidas todas las características sobre los cenotes evaluados. Se puede revisar la información de cada cenote, desde el tipo de actividades que un visitante puede realizar, los servicios que ofrecen o su ubicación. Gracias a este trabajo de investigación, se cuenta con una mayor información sobre los cenotes de interés turístico, sus impactos antropogénicos, sus usos y manejo. Su estudio amplía el conocimiento y promueve su difusión para mejorar las prácticas y aprovechamiento de estos espacios. Cenoteando.org es una iniciativa que nace de la falta de conocimiento sobre el estado actual de los cenotes y por la preocupación de la explotación del turismo internacional.